Epístola a Filemón y versículo 1. Epístola a Filemón y versículo 1. Una epístola muy corta. La epístola del apóstol Pablo a Filemón y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Versículo 8. Por lo cual, aunque no tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hasta ahí la lectura, por ahora. Y aquí tenemos esta carta personal que el apóstol Pablo le escribe a Filemón. Hay otras cartas personales que el apóstol Pablo escribe. Tenemos Timoteo, tenemos Tito. Las dos cartas de Timoteo son cartas personales. La carta a Tito es una carta personal, pero sin embargo, en esas cartas nosotros vemos que Pablo está más enfocado en hablar de doctrina, del orden de la iglesia, de la obra del Señor. Pero esta carta es la más personal de todas, la de Filemón. Y bueno, Filemón obviamente era un líder en la iglesia local y esa iglesia se reunía en su casa, como hemos leído aquí, ¿verdad? Y es posible que esa iglesia haya sido la iglesia de Colosas, ¿verdad? Cuando nosotros comparamos aquí en el versículo 2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 4 y versículo 17, nosotros vamos a ver que el apóstol habla de Arquipo. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces vemos que cuando Pablo escribe la carta a los colosenses, él envía esta carta a través de Epafras y habla aquí de Arquipo, el mismo del que nos habla aquí en el versículo 2 de Filemón. Entonces, más o menos nosotros vemos que Filemón era un hombre, un líder en la iglesia, y su iglesia se reunía en su casa, ahí en Colosas, y la iglesia de los colosenses, pues hay una epístola, ¿verdad?, que Pablo escribió para animar a los hermanos en contra de aquellos falsos maestros que estaban enseñando doctrina falsa acerca de la persona de Cristo. Pero además de enviar esta carta a los colosenses, Pablo le envía esta carta por el lado a Filemón para hacerle una petición personal muy personal. Y vemos que Pablo se llama a sí mismo prisionero de Jesucristo. Fíjense que no dice apóstol, yo soy apóstol.
No dice yo soy ni siquiera siervo, él dice yo soy prisionero. Es decir, yo estoy prisionero no porque Jesucristo me puso preso, sino por causa de él. Por causa del Evangelio él estuvo preso y, y está preso. No sabemos si él estaba preso porque se le permitió en Hechos capítulo 28, a él se le permitió estar en una casa alquilada por un tiempo. Y de ahí en arresto domiciliario él predicaba, o si estaba en la cárcel per se, ya en la mazmorra, pero era prisionero, es decir, estaba privado de su libertad por causa de Cristo. Y para él era un gozo ser prisionero por causa de Cristo, es decir, no solamente se nos ha dado a nosotros el privilegio de creer en él, pero también de padecer por él. Y los apóstoles y los hermanos al principio consideraban como una gran bienaventuranza, una dicha, el hecho de poder sufrir por el Señor, no solamente de creer en Él y de tener todas las bendiciones en Él, sino de padecer por Él. Eso era una de las cosas que ellos decían, esto es un gran gozo para nosotros. Y Pablo también le está escribiendo a Filemón, le está haciendo una petición personal, como vemos aquí, ¿verdad? Él le ruega por Onésimo. Y él también se está poniendo o se está planteando, está poniendo en una posición de humildad. Él pudo haber dicho, yo como apóstol, yo te ordeno, yo te digo, esto es lo que tú tienes que hacer. Y él lo hubiese obedecido, porque Pablo tenía esa autoridad, la autoridad de apóstol. Ahora, Pablo no tenía esa actitud. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería imitar a Cristo en su liderato, ¿verdad? Así lo hicieron Pedro también y los otros apóstoles. Pedro le dice a los ancianos en su epístola, les dice, yo anciano también con vosotros. Él no dice, yo soy el apóstol, yo soy el que... Y pudo haberlo hecho de nuevo, porque muchas veces ellos enseñaron doctrina y dijeron, esto es lo que manda el Señor. Y punto. O sea, no hay... Pero también vemos la humildad de ellos cuando ellos hacían una petición. Vemos la humildad de Pablo en cuanto a las ofrendas. Él, para no hacerle carga a los hermanos, él dice, yo pude haber pedido a ustedes, pero quise trabajar por mis propias manos para no seros carga. Entonces aquí vemos nosotros, amados hermanos, él dice prisionero, es decir, yo soy una persona que está en un lugar más bajo que tú. Y él le habla, ¿verdad? Prisionero de Cristo. Y el hermano Timoteo, uno de sus acompañantes, Timoteo era su hijo espiritual también. Timoteo se nos habla como una persona que imitaba a Cristo, ¿verdad? Que se conducía conforme a Cristo. Y Timoteo significa uno que ama a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que significa el nombre Timoteo. Y dice que Filemón significa uno que es afectuoso. Filemón significa afectuoso, una persona que tiene afecto, que tiene amor. Eso es lo que significa su nombre. Y vemos que su nombre, ¿verdad?, encajaba con su persona. Y dice que era colaborador nuestro, es decir, uno que colaboraba en la milicia, ¿verdad?, en la obra del Señor. Y a la hermana, versículo 2 dice, y a la amada hermana Apia. Apia, una hermana, él la saluda también, para que vea la importancia de las hermanas en la iglesia local, ¿verdad? Y como aquí se menciona a Filemón, se menciona a Apia y se menciona también a Arquipo, muchos deducen, ¿verdad? Si usted lee libros acerca de la epístola de Filemón, muchos deducen que eran una familia. Filemón, su esposa Apia y su hijo Arquipo. Porque dice después, y la iglesia que está en tu casa. Menciona estos tres y después la iglesia, es decir, a los demás hermanos que se reúnen con ustedes. Filemón presta su casa para que los hermanos puedan reunirse, así lo hacían muchos. Eso de tener edificios para iglesias, eso es algo que surgió muchos años después, por conveniencia, ¿verdad? Por muchas situaciones. Pero sabemos que los primeros cristianos pues se reunían en la casa de un hermano que prestaba su casa. Y de nuevo, por eso es que sabemos que este edificio no es una iglesia. La iglesia son los que se reúnen dentro del edificio. Entonces, no importa dónde nos reunamos, nos podemos reunir debajo de un árbol. Y somos una iglesia. Entonces ellos lo hacían de esa manera, ¿verdad? Entonces, la amada hermana Apia, ¿verdad? Él no quiere dejar pasar eso. Muy importante cómo el cristianismo ha puesto el lugar de la mujer, lo ha ensalzado, ¿verdad? Lo ha subido. Y nuestro compañero de milicia y Arquipo. De Arquipo leímos ahí en Colosenses capítulo 4, leímos que el apóstol le da una exhortación en la epístola a los colosenses. Él les dice, decida Arquipo
Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cúmplelo, lo está animando. Ese ministerio que has recibido de parte del Señor, cúmplelo, ejercítalo. Y le dice nuestro compañero de milicia, es decir, uno que andaba marchando con ellos. Él usa la imagen de un ejército. Y los cristianos somos el ejército del Señor. Y estamos nosotros ahí unos con otros. Y los ejércitos, ellos andan en armonía. Uno no ve un ejército marchando uno por un lado y otro por otro lado. Ellos siguen a su líder. Y por eso es que Pablo le dice a Arquipo, compañero de milicia, es decir, tú estás con nosotros y es del mismo sentir y estás en la misma obra con nosotros. No estás caminando a tu propio son o marchando a tu propio son. Tú eres compañero, eres uno con nosotros. Y así debe ser, amados hermanos, ese es el ánimo que nos debe dar. Nosotros somos compañeros de milicia, es decir, debemos andar con el mismo sentir, con el mismo querer, con el mismo propósito en el Señor. Y así él describe a Arquipo, ¿verdad? A nuestro compañero de milicia. Marcha con nosotros. Él no está marchando por su lado haciendo su propia obra, no. Estamos todos juntos en un mismo propósito. El avance del reino y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia que está en tu casa, ¿verdad? Él les saluda a ellos y por la evidencia que nosotros encontramos aún dentro de la Biblia, pensamos nosotros que es Colosas, ¿verdad? La iglesia donde se encontraba Filemón era en Colosas. Y en ese lugar hubo mucha oposición para el evangelio. Entonces ellos andaban, todos ellos, a Filemón se le llama un colaborador, a Arquipo se le llama un compañero de milicia, a Apia se le llama a la amada hermana. Entonces ellos están ahí trabajando juntos en un lugar donde no era tan fácil, el testimonio del evangelio. El testimonio del evangelio era muy difícil en ese lugar. Ahora, versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es una gran... Y vemos que muchas veces dice esto, ¿verdad? El apóstol en su salutación, es decir, el saludo, él habla acerca de la gracia y paz. La gracia es todo lo que hemos recibido de parte de Dios sin merecérnoslo. Nosotros hemos recibido la salvación de parte de Dios. Hemos recibido una nueva naturaleza de parte de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tantas cosas que Dios nos ha dado a nosotros por su gracia. Y para poder ejercitarlas, para poder vivirlas, necesitamos continuamente la gracia de Dios. Y la paz de Dios es ese equilibrio que viene en la vida espiritual, ¿verdad? En la vida espiritual viene ese equilibrio de estar en consonancia con la voluntad de Dios en nuestras vidas, estar de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestra vida, hay paz. Donde está el Espíritu de Dios, hay paz. Y obviamente tenemos la paz judicial que hemos mencionado muchas veces. Tenemos paz con Dios, que es Cristo Jesús en nuestra paz. Es decir, la enemistad que existía entre Dios y los hombres pecadores ha sido aplacada, ha sido hecho pacífica por causa de la obra de Cristo. Entonces, no solo la paz con Dios y la paz de Dios, ambas trabajando juntas. Y todo eso puede venir de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cada vez que alguien diga que, bueno, ¿cómo sabemos que Jesús es Dios? Bueno, ¿quién solo sino Dios puede darnos la gracia y la paz? Entonces solamente nos está dando a nosotros el Padre, y a Cristo los está poniendo en un igual nivel. Esa gracia y esa paz vienen de Cristo y también vienen del Padre, vienen de ambos, del Señor Jesucristo y de Dios nuestro Padre. Entonces, amados hermanos, esto es una verdad muy importante. Cada vez que veamos eso, gracia y paz de Dios nuestro Padre, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es una gran verdad acerca de la divinidad, la deidad, es decir, el hecho de que Jesús es Dios. Eso es muy importante en la doctrina cristiana. Cualquier persona que no crea eso no puede ser cristiano. Cristo es Dios y todo don perfecto viene de los Padres de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si todo buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, como dice Santiago, también toda gracia y paz viene del mismo Dios y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nosotros siempre pensemos en esas cosas cuando vemos esta frase. Versículo 4,
Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. La intercesión, debemos orar unos por los otros. Él haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba por Filemón. Y él hacía una acción de gracias. No solo era una peticiones por Filemón, pero él daba gracias por Filemón. Y eso es parte de lo que debe ser parte de cada oración nuestra, amados hermanos. Nosotros debemos orar siempre. Y en nuestras oraciones debemos interceder por otros, pero también debemos dar gracias. ¿Qué podemos ver nosotros de la obra que Dios ha hecho en nuestros hermanos? Nosotros podemos dar gracias a Dios por lo que vemos que Dios ha hecho en nuestros hermanos. No debe ser la actitud nuestra quejarnos de nuestros hermanos. Nuestra actitud debe ser dar gracias por ellos, ¿verdad? Ahora dice, ¿por qué Él da gracias? Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él da gracias específicamente por esto, ¿verdad? El amor, se puede hacer un paréntesis, oigo del amor para con todos los santos y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, hacia el Señor Jesús. Ahora, Él da gracias porque la fuente de su acción en amor, es decir, Él tiene amor porque tiene fe en Jesús. Y esa fe en Jesús es la fuente de la vida, de lo que vemos en la vida de Filemón, de ese amor que él tiene por los hermanos, de ese que es colaborador y compañero en la obra del Evangelio. Porque tiene fe en Jesús, entonces él tiene amor por todos los santos, ¿verdad? Entonces él enlaza la fe con el Señor Jesucristo y el amor con los santos. Consecuencias de la fe, de una fe verdadera, es que se muestra en amor y en las obras que él hacía por sus hermanos. Y por eso el apóstol Pablo, él da gracias, porque no solamente ve una fe, no, él ve una acción que es movida por esa fe que es la fuente de las acciones de nuestro hermano Filemón, ¿verdad? Y es lo que me oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, una fe que tiene fruto, no es una fe muerta. Y para con todos los santos, ¿verdad? Sin acepción de personas, porque en el Señor no hay esclavo ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay nada de esto, no hay rico ni pobre, sin acepción de personas, ¿verdad? Es un amor para con todos los que pertenecen a Cristo. Y amados hermanos, eso es una buena introducción a lo que vamos a ver, porque él va a hablar de un esclavo. Y él le dice, recíbelo como hermano, no solo como esclavo, sino como hermano. Y dice, tú tienes ese amor para con todos los hermanos, porque tu fe en Jesús es la fuente de ese amor que ha sido derramado en vuestra vida. Ahora, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y este versículo es un poquito enredado, pero en realidad no tanto, porque para que la participación de tu fe, es decir, las obras de tu fe, la comunicación de tu fe, sea eficaz en el conocimiento, es decir, que todos puedan conocer tu fe y lo que hay en ustedes, la transformación que hay en ustedes por causa de Cristo. Entonces, la participación o la comunicación de esa fe la pueden ver otros, es eficaz, ¿verdad? Sea eficaz en el conocimiento de otros, para que otros puedan ver todo el bien que está en vosotros, todas las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, la gente puede decir, ese sí es de Cristo, ¿verdad? Entonces, los demás tienen conocimiento, los demás pueden ver que la participación de su fe tiene fruto y es fácil de conocer por las obras de Filemón, por lo que hace Filemón. ¿Y cuánto debe ser eso un ejemplo para nosotros? Que la gente puede decir, fulano de tal que se reúne en la Asamblea Cristiana, Barrio Mosquito, tiene esa fe. Y la gente puede decir, esa persona tiene a Jesús. Y pueden ver todo el bien, todas las virtudes que Cristo ha puesto potencialmente en todos los creyentes, ¿verdad? Porque como dice Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar las virtudes, es decir, todo el bien
que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, la pregunta que puedo hacerme yo a mí mismo es, ¿pueden ver los de afuera, los que me conocen y que saben que yo digo que soy cristiano? ¿Pueden ver todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús? ¿Pueden ver la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas? ¿Pueden ver la paz de Dios obrando en nuestras vidas? Y eso es lo que él dice. Oigo de ese amor, es decir, oigo de tu testimonio, Filemón. Yo oigo de ese amor y esa fe que tú tienes hacia Cristo y para con todos los santos. Y por causa de eso es conocida la participación de tu fe. Es decir, tu fe es conocida porque han visto todo el bien que hay de Cristo Jesús en tu vida. Y qué hermoso ejemplo, ¿verdad, amados hermanos? Que nuestros vecinos, que nuestros amigos, que nuestros familiares que no conocen a Cristo puedan decir, yo veo todo el bien que Cristo ha puesto en el corazón de ustedes, ¿verdad? Y ese debe ser el ejemplo que debemos tener. Ahora, versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y aquí hay una evidencia, ¿verdad? También. Este hermano ha confortado a los hermanos, es decir, en momentos difíciles los ha confortado, les ha dado consolación, los ha exhortado en sus corazones, ¿verdad? Y qué bonito tener esos hermanos. Dice que Bernabé, nos dice la palabra de Dios que Bernabé era hijo de consolación. Y cuántos Bernabé hacen falta en la iglesia de Dios hoy día, gente que estén ahí listos con una palabra del Señor para confortar y consolar los corazones de los santos. Eso es lo que necesitamos más en la iglesia, ¿verdad? Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia en general. Y amados hermanos, ellos tenían un gozo y estaban consolados por el amor, esa participación de fe eficaz que ellos veían en él y cómo él ha confortado a los santos, ¿verdad? Y esto es tan grande, hay gente que tristemente en la cristiandad hoy día quiere buscar grandes cosas y grandes espectáculos, pero aquí tenemos un hermano que de manera sencilla simplemente ejercita su fe, consolando a los hermanos, estando allí por ellos, estando allí para darle una buena palabra a ellos. Y eso es lo que debemos imitar, amados hermanos. Versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Tienes libertad en Cristo? Primero porque Él no va a mandar algo que va en contra de lo que Cristo manda. Es decir, y como apóstol Él tenía la libertad en Cristo, la autoridad dada por Cristo, no dada para los hombres. Porque hoy en día, especialmente en nuestro país, hay muchos proclamados apóstoles, autoproclamados. Pero el apóstol Pablo no es autoproclamado, él es llamado apóstol por Cristo mismo que lo llamó. Y nosotros vemos que él tenía la libertad en Cristo para pedir lo que iba a pedir, porque era conforme a la voluntad de Dios. Y también la autoridad que Cristo le ha dado a él como apóstol. Pero él dice, vemos la humildad. Primero, él se llama prisionero, no dice apóstol, se pone en un lugar humilde. Segundo, entonces en el versículo 9 dice, más bien te ruego por amor. Él le ruega, siendo yo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él le dice, yo soy un anciano, un hombre mayor. Aquí ya está hablando de hombre mayor, no tanto de líder en la iglesia, sino como hombre mayor. Pablo quizás tenía de 50 a 65 años. Quizás para nosotros eso no es tan mayor hoy día, pero en aquella época sí lo era, ¿verdad? Donde la gente vivía menos años. Y también Pablo, el apóstol Pablo había vivido una vida donde él se había gastado para Cristo, donde él había dado el máximo y se había desgastado para Cristo. Él había gastado su vida para él, ¿verdad? Sacrificándose, pasando hambre, pasando naufragios, pasando golpizas. El apóstol Pablo, él dio su vida, él puso su vida sobre el altar y su cuerpo ya estaba envejecido, mas no su espíritu, ¿verdad? Y él le dice, te ruego, Pablo, ya anciano ahora, además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, no que fuera hijo, ¿verdad? Hijo espiritual, a quien engendré en mis prisiones. Es decir,
aquel que había escapado de Filemón, aquel esclavo de Filemón, él le dice, yo te pido por él, te ruego por él, porque lo conocí. Amados hermanos, en Dios no hay casualidades. Pablo posiblemente no conocía a Filemón como esclavo, no lo conoció antes cuando predicó. Y de hecho, es posible que Pablo nunca estuvo en Colosas, sino que Epafrodito y Epafras fueron por él a predicar allá. Pero que Filemón, como en sus viajes había conocido a Pablo, entonces él no conocía a Onésimo, él lo conoció en la cárcel. ¿Cómo llegó a la cárcel de Onésimo? No sabemos, pero sabemos que se escapó de su amo y se fue a Roma y allí se encontró con Pablo y Pablo le predicó el evangelio y fue salvo. Y me imagino que conversando ellos, después supo que se conocían a Filemón y que él era un esclavo de Filemón. Y ahora le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Es decir, le hablé de las cosas espirituales y nació en el espíritu, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Entonces, amados hermanos, él habla por este esclavo, que de hecho Onésimo significa útil, pero él dice, él fue inútil, es decir, es posible que Onésimo era rebelde, no quería obedecer y se fue, se escapó. También hay que entender, amados hermanos, que la Biblia no nos enseña revoluciones para acabar la esclavitud ni nada de eso. Fíjense que Pablo lo envía. Es tu obligación como esclavo volver a Filemón. Él pudo haberse quedado con Onésimo y decir, Onésimo, ayúdame aquí, necesito tu ayuda. Pero el apóstol Pablo le dice, no, tú tienes que volver a tu amo. Tenemos que hacer las cosas bien. Amados hermanos, eso es el verdadero, esa es la honestidad cristiana. Él dice, hay que obedecer lo que la ley dice. En aquella época la ley permitía la esclavitud. Ahora, nosotros sabemos que la palabra de Dios no nos enseña a maltratar esclavos, ¿verdad? El Nuevo Testamento da instrucciones claras de cómo tenían que ser tratadas las personas, fueran esclavos, fueran libres, como fuera. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento a nosotros no nos enseña ahora a marchar por ahí, a buscar en la política, a buscar estas cosas, no. Los principios bíblicos, esos son los que van a convencer a la gente de hacer cambios. Nosotros, por medio de la política, el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos participar en cosas que son necesarias como parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero nosotros no podemos poner la fe en la política. Y aquí vemos que el apóstol Pablo no le dice, tú tienes que liberarlo, no. Él le dice a Onésimo, tú ve y sujétate. Tú ve y sujétate. Sujétate a tu amo. Y yo le voy a rogar a tu amo por ti. Pablo también le dice, en las epístolas a los Efesios, le dice que se sujeten, los esclavos se sujeten a sus amos. Y no solo a los que son fáciles de llevar, sino también a los que son difíciles. Pablo les dice, eso es lo que la Biblia enseña, amados hermanos. Por ahí hay cristianos revolucionarios que quieren ir y tomar las armas. Y de hecho, aún en la guerra de independencia de Estados Unidos, muchos pastores tomaron las armas. Pero el Señor Jesucristo fue bien claro. Y cuando Pedro sacó su espada, le dijo, guarda esa espada. Nuestro reino no es un reino de balas y de revoluciones, nuestro reino es un reino de amor, es el reino del evangelio. Y si usted quiere cambiar el aborto, predique el evangelio a las personas para que no cometan aborto. Nosotros podemos tratar de ir a la legislatura, hacer todas estas cosas, y no digo que no haya buena intención en ello, pero solo Dios puede cambiar el corazón de los gobernantes. Solo Dios puede cambiar el corazón de los que andan por ahí escuchando esa música que escuchan. Solo Dios, a través del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en sus corazones, puede cambiar a este país. Y ningún político lo va a hacer. Entonces, amados hermanos, por eso hago hincapié. Cuando Pablo manda a Onésimo, él lo hizo siguiendo las leyes que estaban en aquella época. Hoy día no tenemos esclavitud. Bueno, en papel no la tenemos, pero yo conozco gente que trabajan como esclavos. Y vemos eso, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, lo que vemos nosotros acerca de Pablo
Es como el humildemente. Él le dice a Onésimo, hay que ser honestos. Si has robado algo, tienes que restituirlo. Es tu deber, es mi deber enviarte a él porque él es tu dueño. Y amados hermanos, él le dice, recíbeme como a mí mismo. Fíjense, amados hermanos, hay unos principios que el Señor Jesucristo nos enseñó en estos versículos. No voy a terminar la epístola hoy. Con la favor del Señor la terminamos la semana que viene. Pero, amados hermanos, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 15. Juan capítulo 14 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es lo mismo que Pablo le está diciendo a Filemón. Tú eres mi amigo, tú eres mi compañero. Si me amas, yo sé que tú vas a obedecer esto. Y amados hermanos, el mandamiento y el ruego que le hacía Pablo a Filemón era de parte del Señor, primeramente. Y si nosotros amamos al Señor, fíjese que en el versículo 8 Pablo le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Por amor. ¿Qué es mejor, obedecer al Señor por obligación o por amor? Por amor. Porque lo amamos, nos congregamos. Porque lo amamos, vivimos la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Porque lo amamos. O nuestra actitud no puede ser la de muchos. Yo me acuerdo, a veces escuchaba a algunos jóvenes decir, bueno, tú ves esos jóvenes ahí están gozando la vida y yo aquí en la iglesia metido. Me acuerdo de un amigo que tenía de esas iglesias que hacen culto hasta el octavo día de la semana. Y él dice, yo estoy aquí metido y mis amigos están gozando la vida. Ahora esa actitud no es la correcta en el creyente. Nosotros estamos aquí porque amamos al Señor. No estamos aquí porque es una gran obligación y un gran sacrificio venir aquí. Estamos aquí porque amamos al Señor. No por una obligación. Y eso es lo que Pablo le dice a Filemón. Yo te puedo mandar esto, pero quiero hacer que lo hagas por amor. Por amor a mí, por amor primeramente al Señor. Pero por amor y no por obligación. Yo puedo estar en la iglesia por obligación y muchas veces nos sentimos así. O voy a leer, hoy tengo que leer mi Biblia, no la he leído, tengo que leerla, obligación. Pero cuán hermoso sería que hiciéramos las cosas para el Señor por amor, por devoción a Él. Ahora vamos también a Marcos capítulo 10 y versículo 40. Marcos capítulo 10 y versículo 40. Creo que lo tengo mal. Vamos a Juan, creo que es Mateo 25:40. Mateo 25:40. Mateo 25:40. Y perdonen. Mateo 25:40 dice así la palabra de Dios, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense que también el apóstol Pablo, él le dice a Filemón, en el versículo 16 que lo leímos, ¿verdad? Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El que recibe a uno de estos más pequeños, me recibe a mí. Él está aplicando los principios de interacción, de cómo el Señor bregaba con las personas. Y él le dice, está recibiendo a este más pequeño, a este esclavo, a este que fue inútil en el pasado. Ahora recíbelo como, y el que lo recibe es como si recibiera al Señor mismo. Primero
Te pido, te ruego que hagas esto por amor. Seguimos los mandamientos de Jesús por amor, no por obligación. Y cuando recibimos a uno de estos más pequeños, es como si recibiésemos al Señor Jesús. Y amados hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Él apela, y el apóstol Pablo sabe que Filemón va a hacer esto y aún más, lo dice adelante. Pero qué ejemplo tan importante en nuestras vidas, amados hermanos. Primero, que seamos compañeros de milicia, con un mismo espíritu, que tengamos amor por causa de la fe que tenemos en Cristo. Y también que obedezcamos al Señor por amor y que recibamos los unos a los otros como recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea en nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más por este ejemplo que tenemos en Filemón, un ejemplo de amor y de fe, un ejemplo de desprendimiento, de paciencia, de sacrificio. Y así, Padre, pedimos que tú nos ayudes, así como Él fue imitador de Cristo, que nosotros seamos imitadores de ellos y de Cristo. Y Padre, te damos gracias por esta gran epístola que tú nos has dejado para darnos una lección de lo que es el verdadero amor. Y así, Padre, pedimos tu ayuda camino a nuestros hogares. En el nombre del Señor Jesucristo.